Muy buenas noches, bienvenidos a este programa Cita Con. Hoy la cita es con todas las personas que necesitan saber más sobre el tema de restitución de tierra, las víctimas. Por eso los invitamos esta noche a que se comuniquen con nosotros, porque este programa es en vivo, a las líneas, tenemos varias líneas, varios modos de que ustedes se puedan comunicar con nosotros. La primera es a través de nuestra línea telefónica 265-7757 y a través de nuestra línea de WhatsApp 315-666-7247. Por allí ustedes nos pueden comunicar todas sus inquietudes y nosotros acá estaremos muy atentos para responderles todo lo que ustedes quieran saber sobre el tema de restitución de víctimas. Esta noche nos acompaña César Londoño, abogado de la Fundación Forjando Futuro. César, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Luber, muchas gracias. También nos acompaña Jorge Mario Alzate, director de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas. Jorge, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en esta noche, en esta cita con. Muchas gracias, un saludo a todos nuestros televidentes, a las víctimas del conflicto y a toda la población en general, porque es un tema de interés para todos. Encantados de estar en Cita Con. Un saludo pues Duber y a César también, que nos acompaña de Forjando Futuros. Bueno, nuevamente la invitación para que se comuniquen con nosotros en nuestra línea de WhatsApp y nuestra línea telefónica. Y para comenzar, pues quiero poner sobre la mesa el tema de la restitución de tierras. Precisamente que quiero que César nos responda cómo es ese procedimiento administrativo y la inclusión para el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente en nuestro país. Bueno, para clarificar el asunto, pues, se debe comenzar diciendo que el procedimiento de restitución de tierras se conforma de dos etapas. Una etapa administrativa que llega finalmente a la inclusión de la persona y del predio en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, y ya la etapa jurisdiccional, que se encarga de determinar si efectivamente se le concede o no el derecho a la persona que se encuentra incluida en el registro, y ya ordena las respectivas medidas para materializar este derecho. La etapa administrativa, como lo había manifestado el día de ayer mi compañero Andrés, comienza ya sea de oficio por parte de la unidad de tierras o a solicitud de parte. Es decir, cualquier persona que crea que se enmarca dentro de ese contexto temporal y de violencia a partir del año 1991 y como consecuencia del conflicto cree que se vio obligada a abandonar un predio por las presiones mismas que desarrollan pues, las dinámicas del conflicto, o que fue forzada a abandonar su predio o a entregarlo jurídicamente a través de una venta forzada o por medio de la entrega material, puede acudir ante la unidad de tierras, la personería o la procuraduría para colocar la solicitud respectiva de solicitud de inclusión en el registro de tierras despojadas y abandonadas, que es administrado por la unidad de tierras. César, ¿eso se debe hacer en el municipio, en el departamento donde se haya despojado de la tierra, o puede ser en algún otro lugar del país? ¿Cómo es ese procedimiento y dónde se deben acercar las personas? Bueno, las personas cuando se encuentran, por ejemplo, fuera de la ciudad de Medellín, se pueden acercar a las respectivas personerías y presentar allá las solicitudes respectivas. O si se encuentran ya en la ciudad de Medellín, pueden acercarse a la unidad de tierras que se encuentra ubicada en el centro comercial El Punto de la Oriental, en el 7º piso. Allá pueden acercarse y allá los pueden atender. Es muy importante que la persona que se acerque pues, le facilite el trabajo a la unidad de tierras y aporte todos aquellos medios de prueba, toda esa documentación que tenga, que le pueda de alguna forma agilizar ese procedimiento para obtener la inclusión en el registro de víctimas. Bueno, a nuestro WhatsApp nos ha escrito la señora María Margarita Argüelles, de la ciudad de Medellín, que quiere saber cómo va su proceso con el tema de la restitución y de las víctimas. ¿Qué le podemos responder a María Margarita? Saludos, doña María Margarita, gracias por tu llamada, es muy importante y llegó por mensaje WhatsApp. Es víctima del conflicto armado, está reconocida como tal por desplazamiento forzado. Se hizo en el marco de la Ley 387, en este momento se adelanta un proceso de caracterización de su situación actual y está en trámite una solicitud de ayuda humanitaria que está pendiente, digamos, por resolver por parte de la Unidad Nacional para las Víctimas, para una respuesta formal que sale emitida pues, mediante un acto administrativo donde se le definirá si se le da la atención o no y cuántas veces. Bueno, aquí continuando con el tema de la restitución, nos dicen pues que es se hace de una manera, de una implementación gradual. ¿Cómo es eso de la implementación gradual? Bueno, entonces, una vez presentada la solicitud para que la persona pues, ingrese en el registro de tierras despojadas y abandonadas,
Primero que todo por la consideración de la gran cantidad de víctimas de despojo y abandono y pues también consecuencias del desplazamiento, lleva a que no se pueda hacer una implementación total y eficaz de todas las víctimas al mismo tiempo. Entonces se hace una implementación gradual. Por ello, algunas personas, por ejemplo, presentan solicitudes de inclusión ante la unidad de tierras y se demora algo en arrancar el procedimiento. Una de las primeras condiciones para que el procedimiento pueda iniciar es que la propiedad se encuentre en una de las zonas microfocalizadas, es decir, priorizadas por el gobierno nacional y por la unidad de tierras con el aval por temas de seguridad, principalmente para que se puedan adelantar los procedimientos respectivos en el territorio. Sí, quería también mencionar en el tema de víctimas, cuando hablamos de progresividad y gradualidad. Recordemos que tenemos más de 8 millones de víctimas del conflicto armado, todas quisieran ser reparadas ya. Hay un marco de tiempo que establece la ley 1448, que estamos hablando pues hasta el 2021, que es el tiempo, fue una ley por 10 años, entonces un poco de paciencia, ¿cierto? Es un poco atendiendo ese principio que está sujeto también el tema de disponibilidad de recursos y obviamente de capacidad del Estado para poder llegar a las víctimas del conflicto. Bueno, les recordamos que ustedes pueden estar aquí en este momento con nosotros. Este programa es en vivo, entonces queremos que ustedes participen y lo hagan a través de la línea telefónica 265-7757 y a través de la línea de WhatsApp. Este WhatsApp es solamente para que ustedes nos escriban sus inquietudes, para que ustedes, los que quieran saber cómo va su proceso, lo hagan de manera escrita. No nos marquen ni nos hagan videollamadas porque estamos desde el computador y no va a funcionar esta opción. El número de WhatsApp es 315-666-7247. Vamos a una pausa de comerciales y en momentos, en segundos, regresamos con más de este tema de restitución de tierras. Pero continuamos aquí en Citacom hablando de restitución de tierras y de reparación a las víctimas, no solamente en la ciudad de Medellín, sino en el departamento de Antioquia y en Colombia. Usted puede participar desde cualquier parte del país a través de nuestra línea telefónica y a través de nuestra línea de WhatsApp. Hace un momento estábamos hablando del tema de querer recuperar una tierra, pero allí hay una solicitud. Cuando yo hago esa solicitud, ¿cuál es ese procedimiento que debo hacer? Bueno, entonces estamos conversando en el tema de la presentación de la solicitud y la microfocalización, que es uno de los criterios del marco de progresividad, ¿cierto? No se puede aplicar sobre todo el territorio nacional, sino que nos vamos enfocando en algunas zonas determinadas. También, como entonces les comentaba, después de que la persona ya presenta la solicitud y se microfocaliza, entonces la unidad de tierras emite una resolución de inicio para ya presentar las respectivas comunicaciones ante terceros, es decir, personas que puedan tener interés en el predio cuya solicitud de inclusión en el registro se presenta, o también ante otras entidades porque este predio eventualmente se puede ver afectado por procesos judiciales. Es decir, la idea es que terceros que crean tener derechos sobre ese predio se den cuenta de este procedimiento que se inició y que de alguna forma puedan presentar sus consideraciones para que la unidad también las tenga en cuenta al momento de decidir la inclusión o la no inclusión del predio en el respectivo registro de tierras. Muy bien, bueno, y tenemos en la línea a un televidente que quiere saber sobre algún caso. Está con nosotros el señor Luis Alfonso Ceballos, quien nos llama de acá, de la ciudad de Medellín. Don Luis, buenas noches. Buenas noches. Don Luis, cuéntenos cuál es su inquietud, cuéntenos su caso. Inquietud es para saber sobre la indemnización por mi desplazamiento forzado, porque hace 2 años que yo no volví a recibir ayuda económica del Estado ni nada de eso, entonces para saber cómo va mi proceso y cómo va todo. Muchas gracias. A usted, don Luis, por participar, por estar con nosotros esta noche. Director, ¿qué le podemos responder a don Luis? Bueno, don Luis, un saludo especial, gracias por su llamada. Recordarle a todas las personas que nos están viendo, nosotros aquí en los estudios tenemos, digamos, la posibilidad de consultar en tiempo real cualquier caso, con básicamente acceso pues, a ese tipo de información. Referente al caso, don Luis Alfonso es víctima del conflicto por desplazamiento forzado. Ya hace muchos años, ya desde el año 96, en la ciudad de Medellín.
y se le han suspendido las ayudas humanitarias. Y esto es muy bueno hacer una pedagogía porque ese tema de las ayudas, digamos, no es eterno, digamos, hay unos tiempos. Ya está reglamentado y es notificado administrativamente, ¿cierto? Cuando se le suspenden las ayudas, pues digamos las víctimas quedan en una expectativa frente a su ruta de reparación. Bueno, ¿qué sigue ahí? Entonces hay temas de retorno, reubicación, apoyo psicosocial, generación de ingresos o, digamos, el tema de la indemnización. Que ahí lo que hablamos fue un poco de la gradualidad y digamos que hay la posibilidad, obviamente, de que pueda acceder. En el caso también hay un tema de desaparición forzada, que tiene que ver también con una persona cercana a don Alfonso, que víctima también del conflicto, pues que también ya fue reconocido y que fue indemnizado. Director, ¿y cuáles son esos tiempos que existen ahí, esos tiempos determinados? No hay un tiempo específico para decirle a una persona, te vamos a indemnizar mañana, no. Hay un proceso administrativo de documentación del caso y de aprobación en Bogotá y que de acuerdo a la disponibilidad de recursos se han siendo entregados. Por ejemplo, es muy curioso, estamos haciendo precisamente en este mes, terminamos una jornada de reparación donde una particularidad fueron adultos mayores, que hay que priorizar, obviamente en su condición de víctimas, pero también de enfoque diferencial, que no podemos esperar 10 años, ¿cierto? Que se atiende un tema inmediato. Entonces a eso le está apuntando a la unidad para las víctimas de que se puedan priorizar estos enfoques diferenciales. Les recordamos nuevamente nuestras líneas telefónicas. Estamos en el 265-7757 y a través de nuestra línea de WhatsApp, solamente para sus inquietudes de manera escrita, 315-666-7247. Hay un tema de las víctimas que yo quiero saber cómo es que ellas pueden participar en esta ley 1448 de 2011, cómo pueden las víctimas ser parte de esta ley y poner la implementación de la ley. Bueno, aquí nos están también saludando por las redes sociales, están en La Ceja, don Elkin, que le ha parecido muy clara la explicación, y de Tierras, especialmente me ha dicho. Bueno, el tema de participación de víctimas es fundamental. Una política pública, para que funcione y sea una política viva, que tenga esa reglamentación, tiene que tener, digamos, al sujeto como tal, en este caso a las víctimas como eje principal, bien sea para hacer la veeduría, control, para hacer propuestas, para hacer seguimiento a la implementación. Y se establece un mecanismo de las mesas de participación que se conforman, digamos, con las organizaciones de víctimas. Que hay un proceso formal de inscripciones que se hacen en las personerías, se hacen en los 3 primeros meses del año, y que hoy, por ejemplo, hoy tenemos ya en todos los municipios de Antioquia, tenemos ya elegida la mesa departamental y próximamente serán elecciones de la mesa nacional. Entonces es un mecanismo que permite que la voz de las víctimas tenga esa incidencia en la política pública de las víctimas. Eso es fundamental, hay representación de todos los hechos victimizantes, de los enfoques, y creo que es un avance en términos de que el Estado o el gobierno no puede estar por acá ejecutando una política y las víctimas por otro lado. Digamos que esto nos involucra a toda la sociedad para poder, digamos, ser coherentes y dar respuesta a este flagelo, esta magnitud tan grande que fue el conflicto armado. Director, le voy a hacer una pregunta, pero no me la responde después de que vayamos a una pequeña pausa de comerciales. ¿Las personas pueden participar de manera individual y de manera colectiva? ¿Cómo es esa participación? ¿Solo se permite de manera individual y colectiva? Es una pregunta que nos van a responder después de esta pequeña pausa. Continuamos aquí en Cita con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Director, le había hecho una pregunta antes de irnos a la pausa, al corte de comerciales, si las personas pueden participar de manera individual o se puede hacer de manera colectiva. Cuéntenos. Bueno, eso tiene que ver que las víctimas pueden participar de manera organizada o no organizada. No organizada significa es individual. Un ciudadano puede hacer una petición o plantear una inquietud a cualquier entidad del Estado y tiene ese derecho a que se le dé una respuesta. Y organizada nos referimos a ese tema de las organizaciones de víctimas o a las mesas de participación, donde hay un acompañamiento de las entidades para hacer efectiva esa participación. Digamos, hay varios mecanismos, por ejemplo, en lo individual está la parte virtual, la página web de la unidad, hay un link que pueden hacer, digamos, videollamada o chat, o
hay varias, telefónica o presencial, hay muchas formas, digamos, de atender a las víctimas del conflicto. Están todas estas herramientas tecnológicas al servicio de las víctimas del conflicto. Y a esta hora nos acompaña a través de la línea telefónica Paula Andrea Cifuentes, quien se comunica con nosotros desde el municipio de Bello. Paula, buenas noches, cuéntenos su inquietud. Paula. Aló. Sí, Paula, te vamos a pedir un favor para que se nos facilite la comunicación, que le disminuyas todo el volumen a tu televisor y solamente nos escuches vía telefónica. Cuéntanos cuál es esa inquietud. Buenas noches. ¿Ya me escucha? Sí, le escuchamos perfectamente. Adelante. Lo que pasa es que a mi hermano, él fue asesinado en el 94. En el 2013 indemnizaron a mi papá y a mi mamá y nos incluyeron a nosotros 4. Y nos tienen a la espera a ver cómo va el asunto, pues cómo va. El caso de ustedes. Bueno, doña Paula, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Director, ¿qué le podemos decir? Doña Paula, muchas gracias por su llamada. Sí, en el caso de ustedes, pues efectivamente reconocidos como víctimas por el homicidio de su hermano, en este caso tienen derecho los padres y los hermanos, dado que eso fue en el marco del decreto 1290, homicidio, eso fue en Bello, y hubo un pago parcial, que nosotros llamamos un pago parcial, donde fueron reconocidos los padres, quedan pendientes los 2 hermanos. La idea es que te vamos a contactar para poder darte una cita para adelantar esos trámites, digamos, de solicitud de esos recursos. Esos recursos no se pierden, son recursos que están en el nivel nacional y la unidad programa nuevamente estos recursos. ¿Por qué se da un pago parcial? Porque hay veces no se encuentran los destinatarios o porque efectivamente, digamos, en el marco de unas priorizaciones se tienen en cuenta los adultos mayores. Entonces, son circunstancias pues, por las cuales se da ese tema de pagos parciales. O sea, cada caso se estudia de manera individual y cada caso se va priorizando. Cada caso se va priorizando, exactamente. Bueno, directora, hablábamos de unas mesas de participación, dentro de esa participación colectiva o individual. Cuéntenos sobre esas mesas de participación. Sí, las mesas de participación, como lo mencioné, son instancias de política pública que están conformadas por las víctimas del conflicto. También hay presencia de organizaciones defensoras de las víctimas, que son organizaciones no gubernamentales que brindan asistencia, asesoría, acompañamiento a las víctimas. Ahí no tienen, digamos, voto, pero sí voz y acompañamiento. Se pueden reunir cada mes, digamos, cada mesa define su dinámica, tienen un plan de trabajo y una agenda. Aquí los personeros juegan un papel muy importante porque ellos les brindan toda la Secretaría Técnica y el acompañamiento a las alcaldías. Hay que creer en esos procesos. Ellas están muy pendientes de cómo se ejecuta esa política pública y de ahí de las mesas tienen representación en lo que llamamos los comités de justicia transicional, donde hay presencia de los alcaldes. Entonces los alcaldes escuchan las propuestas, las inquietudes de las víctimas, y no solamente los alcaldes, nosotros, las entidades. Entonces, por eso rescatamos y nos parece fundamental la participación de las víctimas. ¿Cómo se pueden inscribir las personas a estas mesas? ¿A través de qué mecanismo? ¿Dónde deben de ir? ¿Cómo pueden hacer efectiva esa participación? Son las inscripciones. Primero, lo más importante es que esté organizada, que se afilie a algún tipo de organización de víctimas. En todos los municipios hay organizaciones de víctimas. Los 3 primeros meses del año son las inscripciones de las organizaciones ante las mesas ante las personerías, y de ahí surte el proceso de elección de esas mesas. Entonces ya sería para el próximo trimestre aquellas organizaciones que quieran inscribirse y participar, o las personas que acudan, pues como identifiquen y pregunten en los municipios del país, de Antioquia, bueno, ¿cuáles son las organizaciones? Esa información se la dan en las personerías municipales. Bueno, les recordamos nuevamente a través de los mecanismos por los que se pueden comunicar con nosotros, la línea telefónica 265-7757 y nuestra línea de WhatsApp 315-666-7247. Tenemos el caso de la señora Dori Eugenia Marín, de la ciudad de Medellín, quien nos escribe a través de nuestra línea de WhatsApp y quiere saber en qué va su caso, qué le podemos responder a ella. Bueno, la señora Dori pues ya tuvo un desplazamiento hace más de 10 años
como consecuencia de ello, y el doctor Jorge Mario lo ha manifestado, la etapa de reparación de las víctimas tiene distintos momentos. Entonces viene un momento de las medidas de emergencia, que eso está dentro de los primeros 3 meses. Después ya viene una etapa de transición entre lo que es el momento de las primeras ayudas humanitarias y ya las ayudas como de transición que te van dando para que vas superando el estado las consecuencias negativas que genera el estado de desplazamiento para la persona, tanto a nivel económico como a nivel social, el descuadre que le genera a la persona. Entonces se entiende que una vez, ya con el paso del tiempo, a la persona se le han brindado oportunidades. Entonces las ayudas de alguna forma se van acomodando conforme las distintas superaciones que va teniendo durante el transcurso de su vida. Entonces ya antes no tenía dónde vivir, ya logra obtener pues un tema de la vivienda, logra garantizar su tema de alimentación y también de educación. Entonces eso permite que en un momento determinado se le suspendan las ayudas porque la persona ya ha logrado superar esas circunstancias negativas que se habían configurado como consecuencia del desplazamiento y ya viene a entrar en un cuadro de pago de la indemnización, que sería el caso efectivo de la señora Dori, que ya ha superado los 10 años que da la ley como un elemento máximo que se puede extender eventualmente pues mediante determinados mecanismos constitucionales, pero que en este caso ya se entiende que la persona ha logrado superar esas dificultades que le había generado el desplazamiento. Sí, la señora nos llamaba, pues tuvo el hecho en Yolombó, ya está en Medellín y ya está en esa ruta hacia la reparación. Por aquí nos estaban escribiendo también en las redes sociales, que es del Carmen de Iboral, nos están viendo, Julián Basegura ya, que es enlace municipal de víctimas de la alcaldía. Tiene un trabajo muy importante allá con el tema hay un punto de atención, del tema de los retornos, en fin, eso digamos es para mencionar que todas las alcaldías del país tienen una oficina para atención a las víctimas, un enlace municipal, que es esa primera entrada, esa primera puerta para brindar esa orientación directa frente a los casos. Igualmente en las personerías, en Medellín tenemos unos centros de atención a víctimas que obviamente dan una información, así como lo estamos hablando ahora acá, obviamente mucho más detallada, pues están sentados frente a frente con la persona. Un caso particular. Caso particular. Director, esos lugares, esos centros de atención aquí en el Valle de Aburrá, ¿dónde están? Tenemos en Medellín 4, son con la alcaldía de Medellín, tenemos en Belencito Corazón, tenemos en Palermo, tenemos cauces, digamos son como sectores en la ciudad, y tenemos en la UPJ donde queda cerca ahí el planetario, ¿cierto? En Bello hay un punto de atención también, en Itagüí, que son, digamos, para el Valle de la Aburrá. Son, digamos, puntos muy importantes que todos los días podemos hablar más de tranquilamente unas 1.500 o 1.700 víctimas están accediendo a una orientación y atención. Muy bien. Director, hace un momento hablábamos de las mesas de participación. ¿Estas mesas cada cuánto se reúnen? ¿O hay una fecha o hay unos lugares, unos días específicos? ¿O cómo hacen esas mesas de participación para llegar a la interacción precisamente? Ellos definen, normalmente ellos pueden reunirse cada 3 meses, cada 2. Por ejemplo, Medellín, la mesa de Medellín se reúne cada 15 días. Y tienes razón, Medellín son una mesa de 22 personas, pero estamos hablando de que representan 400.000 víctimas, 600.000, perdón, son más de 600.000 víctimas. Entonces depende de la magnitud y la agenda de la dinámica. Entonces, digamos, eso exige también, hay que decirlo, que las representantes a las víctimas, a esos espacios, lo hacen ad honorem, no reciben un pago. Es decir, eso es un servicio que tienen las víctimas, solidario con las mismas víctimas para promover e impulsar esta ley de víctimas. Bueno, los invitamos también para que ustedes consulten las páginas web de la Fundación Forjando Futuros, www.forjandofuturos.org, y de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, www.unidaddevictimas.gov.co. Allí pueden ustedes ampliar la información sobre procesos, sobre cómo hacer ustedes con algún caso en particular. Hasta acá Cita con las víctimas, los esperamos más adelante, pero antes de despedirnos con ustedes, vamos con este último caso de WhatsApp que nos escribe la señora Blanca Idalí Rivera, de acá de la ciudad de Medellín.
¿Qué le podemos decir a la señora Blanca Idalgo? Doña Blanca está reconocida, digamos, como víctima, ya ha sido, digamos, documentado el caso, está próximo para, digamos, ya para la reparación. ¿De qué depende la disponibilidad de los recursos que tenga la unidad para las víctimas? Que serán priorizados de acuerdo a los enfoques diferenciales. Muchas gracias. Igual quedamos con sus datos para darle muchos más detalles. Bueno, a Jorge Mario, director de la Unidad para la Atención a Víctimas, le agradecemos su presencia, así como a César Londoño, abogado de Forjando Futuros. Muchas gracias. Y a ustedes también. Continúen con toda la programación aquí en Cosmovisión. Que tengan una feliz noche.